Padreidi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. ...29 de junio... Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Pedro se llamaba Simón y era hijo de Jonás y hermano de San Andrés, de la tribu de Neftalí. Había nacido en la Alta Galilea, junto al lago Genesaret. Era pescador de Betsaida, en Galilea, y estaba casado. Al casarse fijó su residencia en Cafarnaúm. Era discípulo de San Juan Bautista. Un día Andrés, el mayor de los dos hermanos, le dijo: «Hemos encontrado el Mesías». Y le llevó donde Jesús, que fijando la mirada en él le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Simón siguió a su hermano y Jesús lo eligió como su vicario, después de que lo confesara como Mesías. «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Y confirmado después de la resurrección: «Apacienta mis ovejas». De carácter impetuoso y temerario, fue el único que defendió con su espada a Jesús en el huerto de los Olivos, cuando fue aprehendido por sus enemigos, si bien pocas horas después le negara 3 veces. Después de la ascensión de Cristo, dirigió la comunidad de Jerusalén y tuvo un papel muy destacado en el concilio que se celebró en aquella ciudad. Fue encarcelado por Herodes Agripa, junto con San Juan Evangelista, pero fueron liberados por un ángel. Primer obispo de Antioquía por un tiempo y por fin obispo de Roma. Predicó el Evangelio en Galacia, Bitinia y Capadocia. Murió en la persecución de Nerón, crucificado cabeza abajo, traspasado por un clavo, porque no se sentía digno de morir como el Maestro. Así morían los esclavos. Escribió 2 epístolas a sus evangelizados en Asia. Es patrón de muchas ciudades y países. Margellini nos describe en el porqué de su elección como vicario de Cristo lo siguiente: misterio de una elección libre, no condicionada de ninguna razón humana. No fue por ancianidad por lo que Simón se mereció el vicariato divino, porque su hermano Andrés era más anciano que él. No por condición social, porque los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, eran superiores a él. No por inteligencia, porque San Juan Evangelista volaba sobre él como un águila soberana. No por cultura, porque San Mateo, el publicano, sabía más que él. Su fe se debilitó cuando se hundió en las aguas del lago. Su caridad se disolvió cuando hirió con la espada la oreja de Malco. Su coraje cedió ante los soldados de Herodes. Su fidelidad capituló cuando renegó por 3 veces al Maestro. Su inteligencia se perdió ante las palabras duras del Salvador. En una cosa solamente no se desmintió nunca: en su sinceridad. Fue sincero al confesar su cabezonería. Fue sincero al reconocer sus propios errores. Fue sincero al acusarse pecador. Fue sincero en el miedo. Fue sincero en el arrepentimiento. Fue sobre todo sincero cuando, tentado de abandonar al Maestro, le dice con voz destrozada por la angustia: «¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna?». Un poeta cantó: «Pedro es el primero en creer y el primero en amar, el primero de los apóstoles que va al Señor resucitado, el primero que confirma la fe con un milagro, el primero que convierte a los judíos, el primero que recibe a los gentiles en la iglesia, el primero en todo». Pablo, apóstol de los gentiles. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado al apostolado, elegido para predicar el Evangelio de Dios. Probablemente nació en Tarso de Sicilia.
Era un judío de la tribu de Benjamín, un fariseo, griego por cultura y ciudadano romano, y su profesión era fabricante de lonas. Su nombre originario era Saulo. Fue instruido en la ley por Gamaliel de Jerusalén, y después de haber participado pasivamente en el martirio de San Esteban, se puso al servicio del Sanedrín, que intentaba terminar con las primeras comunidades cristianas. Pero en el año 35, en el camino de Damasco, fue milagrosamente convertido y recibió directamente de Cristo la misión de evangelizar a los gentiles. Fue bautizado por San Ananías. Para cumplir esta misión hizo al menos 4 viajes apostólicos, visitando un área que desde Capadocia y desde Galia se extendía quizás a España. Fundó comunidades por doquier, siempre en medio de toda clase de peligros, naufragios. Fue apresado, azotado, lapidado, expulsado de diversas ciudades, perseguido por el odio de su mismo pueblo. Fracasó en Atenas, ante el Areópago. Solo le siguió San Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Demaride, pero deseaba ardientemente evangelizar. En Chipre bautizó al procónsul romano Sergio Paulo. Asistió al concilio de Jerusalén, donde se le otorgó la misión de evangelizar a los gentiles. En su segundo viaje a Jerusalén, fue detenido a causa de los miembros del Sanedrín. Apeló al emperador y durante un largo viaje llegó a Roma en el año 61. Fue liberado y realizó otros viajes hasta que volvió a Roma en el año 64, y durante la persecución de Nerón fue apresado. Sus 14 epístolas, dirigidas a las iglesias por él fundadas, forman parte del depósito de la revelación. El primero de sus viajes lo hizo junto a San Bernabé. Según una tradición muy antigua, fue decapitado en Roma durante la persecución de Nerón, en la Vía Ostiense, en el lugar que hoy se alza la iglesia de Tre Frontane. Según un autor, la doctrina de Pablo es cristocéntrica. Su vida es Cristo. Todo lo centra en el amor de Cristo. Solo quiere conocer a Cristo. Desea gloriarse en la cruz de Cristo. Su debilidad encuentra la fuerza en la gracia de Cristo. Colabora con la gracia de Cristo. Desea únicamente apoyarse en Cristo. Su afán es estar con Cristo. Se goza en haber sido atrapado por Cristo. Está seguro que nada le separará del amor de Cristo. Es patrón de Roma y de otras muchas localidades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día. La Virgen me los acompañe hoy y siempre.